Gloria a Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. Tú mereces la gloria. ¿Quieres darle una palma, una ofrenda de palma al Señor? Amén. Gloria a Dios.
Muy bien, pues buen día, iglesia. Me da gusto. Este es el cuarto domingo de una serie que venimos pues encaminando, en donde trabajamos mucho el tema de dos ciudades, ¿no? Dos ciudades que vemos como un vuelo panorámico que hicimos desde Génesis a Apocalipsis, donde vimos que hay una ciudad frágil que se manifiesta desde el mero principio en las Escrituras. La vemos desde Génesis, esta ciudad frágil que luego es simbolizado por la ciudad de Babel, que se reencarna en muchas diferentes manifestaciones. Al mismo tiempo tenemos otra ciudad que se empieza a manifestar también desde Génesis 14 en Shalem, que vuelve a ser Jerusalén, Yerushalom, la ciudad del Shalom de Dios. Ay, gracias. Y vemos cómo esas dos ciudades están en un conflicto constante durante toda la historia de la Biblia, hasta Apocalipsis, donde encontramos otra vez la gran ramera Babel en Apocalipsis 17, que está contrastándose contra la nueva Jerusalén, que finalmente gana y la nueva Jerusalén desciende del cielo y Dios hará su hábitat entre nosotros. Entonces vemos un constante lucha entre esas dos ciudades a través de todas las Escrituras. Y lo que vimos como Dios trató desde el mero principio establecer aquí en la tierra una visión de su esencia, de su shalom en la tierra. Pero Dios dijo, yo no lo voy a establecer a solas. Ustedes, quienes son mis imagen y semejanza aquí en la tierra, ustedes quienes son mis sacerdotes ante todo lo que hay en esa tierra, ustedes van a encaminar ese shalom en la tierra. Esa es su vocación, su llamado. Y de hecho no hay plan B, solamente hay plan A. Y vemos a través de las Escrituras como Dios entonces busca a través de todas las naciones, escoge una nación, Israel, y deposita su gloria, su honor, su presencia sobre ese pueblo de Israel. Y llama a Israel a ser un reino de sacerdotes. Como un sacerdote es entre Dios y el pueblo, Israel como reino de sacerdotes tiene que ser un pueblo mediando entre Dios y las demás naciones, demostrando la esencia, el carácter de Dios en su política, en su economía, en su religión, en su vida conjunta. Lo vimos lamentablemente que Israel muchas veces no fue luz ante las naciones, sino se desvió de su camino también. Vez tras vez tras vez. Y entonces Dios manda a los profetas y dice a los profetas, regresen, digan al pueblo que regresen a esa visión que yo les he encargado. A veces el pueblo escucha al profeta. Muchas veces el pueblo rechaza la voz del profeta, porque es una voz incómoda. Lamentablemente cuando rechazan el profeta vez tras vez tras vez, muchas veces nos escarbamos nuestra propia tumba. Y eso es lo que Israel hace. Rechaza esa visión de Dios. Y en vez de vivir esa visión de un pueblo que vive ese shalom de Dios, se vuelve un pueblo que tiene una religión que controla, una política que oprime, una economía que explota, que tiene profetas que mienten y un pueblo finalmente que ya no es un pueblo de benevolencia, sino un pueblo de mucha desconfianza que empieza a reproducir los mismos patrones de los líderes entre ellos. Y el pueblo se va abajo. La vez pasada vimos cómo Dios no se rinde ante esa situación. Aunque a Dios le duele profundamente que su pueblo siempre se desvía de esa visión de traer su esencia, su shalom, su bienestar, su justicia aquí en la tierra,
muchas veces el pueblo, cuando lo rechaza, pues el mismo Dios se siente afectado. Porque no está solamente rechazando una visión, está rechazando al buen Padre, al buen Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, pero Dios es bondadoso y no se olvida de su promesa que ha hecho al ser humano. Y finalmente Dios mismo dice, yo me voy a encarnar, yo voy a venir, yo mismo me voy a... Entonces viene Jesús, la palabra de Dios encarnada, que nos demuestra claramente qué es esa visión de Dios en la realidad hoy y ahora. La vez pasada entonces dimos una vuelta para entender más el contexto de Jesús, en el cual Él predicaba desde la situación de la cual Él estaba expresando su visión. Un pueblo también muy deteriorado, un pueblo fragmentado, un pueblo oprimido, un pueblo explotado. Y dentro de eso Jesús empezó a proclamar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Pero vimos la vez pasada que su evangelio no era un evangelio como muchos otros evangelios que se estaban proclamando, porque hay muchas otras voces dentro de eso. Entonces, pero vimos que Él vino a proclamar un evangelio distinto, un evangelio que era muy de otra forma que los demás evangelios. Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra, sanó a los enfermos, confrontó la injusticia, perdonó pecados, enseñó el sueño de Dios. El sueño de Dios de un mundo lleno de shalom. Y como parte de ese plan, lo vimos al final, llamó a sus discípulos para formar una comunidad radicalmente diferente a las demás comunidades. Y llamó a esa comunidad de discípulos Eclesia. Entonces hoy, en ese último sermón de esa serie, vamos a adentrarnos más de qué significa la visión de esa Eclesia. ¿Qué quería Dios, Cristo, a través de esa Eclesia? ¿Qué era su visión para todo eso? Cuando Jesús resucita, los discípulos estaban atemorizados. Estaban llenos de dudas. Habían visto a Cristo haciendo cosas milagrosas, hermosas. Pero finalmente también vieron que el imperio siempre contraataca. Y Jesús fue crucificado y puesto en una cruz para demostrar a todos, si tú te vas contra el imperio, así vas a terminar. Los discípulos, viendo la muerte de Jesús, se retractan y tienen miedo y muchas dudas. Quizás toda esa visión que Cristo nos proclamó, realmente no sabemos si esa va a servir. Quizás realmente fue otra cosa que nos ilusionamos, pero al final otra vez es la vida tan malvada que hemos vivido de siempre y no hay cambios. Y a lo mejor simplemente tenemos que acostumbrarnos a eso. Y entonces cuando Jesús finalmente se les aparece, en lugar de reconocerlo, pensaron que era un fantasma. Y Jesús los confrontó y les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y para demostrar que estaba vivo, pues empezó a comer pescado con ellos y les animó y les dijo, miran, aquí están mis manos. Miran, aquí están mis pies. Tóquenme, asegúrense. ¿Por qué están perturbados? ¿No saben que yo he vencido la muerte? ¿No saben que yo desde lo alto? Jesús realmente en esas apariencias que hizo con los discípulos después de su resurrección, no solo apareció para calmar sus temores, para decir, no, todo está bien, no, sino les apareció para enviarlos a llevar las buenas nuevas al mundo.
y les dio una visión, una misión que humanamente parecía imposible. Y les dijo, así como el Padre me envió a mí, con esa misma misión integral, yo les envío a ustedes. Así que vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda creación. Esas buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Un escritor combinó los 4 mandamientos, las 4 comisiones de los 4 evangelios y trató de hacer como una compilación conjunta de esos 4. Y aparece así, me gustó mucho como lo escribe Brian McLaren. Y dice, no pueden guardar el secreto de las buenas nuevas del reino. Por eso los envío así como el Padre me envió, para compartir las buenas nuevas del reino de Dios en el mundo. A todos los que reciban y hagan suyo ese mensaje, ayúdenlos a formar comunidades donde pueden aprender juntos, poniendo en práctica todo lo que han escuchado. Así, poco a poco aprenderán a vivir según mi enseñanza, tal como ustedes siguen aprendiendo cada día. Pero no intenten hacerlo solo. No confíen solo en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Se queden solo con los suyos. Crucen fronteras, rompen barreras, comparten ese mensaje con personas de todas culturas, idiomas y naciones. Y lo que han descubierto al caminar conmigo, el camino, la verdad y la vida, eso es para todos. En ese sentido, hoy también enfrentamos, como vimos, un mundo lleno de violencia, de pobreza, de corrupción, familias desintegradas, abuso, narcotráfico, injusticia, apatía religiosa. Y ante la realidad de muchas de nuestras ciudades y naciones frágiles, surge otra vez la pregunta inevitable. ¿Podemos realmente nosotros, tú y yo, hacer una diferencia aquí? ¿Debe la iglesia realmente involucrarse en esos problemas? ¿O deberíamos dejar eso al gobierno porque es responsabilidad del gobierno? ¿No es suficiente predicar la salvación del alma y enfocarnos en lo espiritual? Tal vez, quizás como los primeros discípulos, nos sentimos paralizados por la magnitud de los desafíos que enfrentamos hoy en día. Tal vez dudamos hasta del poder de Dios para transformar ciudades frágiles. Tal vez hemos caído en una teología de la muerte, esperando que el cielo responda a nuestras inquietudes mientras el mundo se desmorona. Pero Jesús nos sigue confrontando con una misma pregunta que hizo a sus discípulos. ¿Por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Creer en su poder, aceptar el desafío de transformar el mundo. Él nos desafía a decir, mira, yo resucité de los muertos. La muerte no tiene la última palabra. La muerte ha sido conquistado. Aunque vemos mucha muerte en la política, en nuestras ciudades, en nuestros entornos, la muerte no va a vencer. La muerte va a ser conquistado porque la vida siempre resucita, aun cuando hay muerte. Eso es el evangelio que Él quiere inspirar a sus discípulos a aceptar. Créenlo, por favor, créenlo, porque de eso se trata todo lo que viene después. La pregunta obviamente es ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí creo que viene un cambio de paradigmas que venimos como viendo a través de los últimos 4 sermones. Un cambio de paradigmas que realmente tiene que cambiar nuestra conceptualización de lo que Cristo imaginó y soñó cuando Él pensó en la iglesia. Y es de cambiar de ir a la iglesia a ser la iglesia. Y desafortunadamente lo que vemos, muchos cristianos de hoy conciben a la iglesia simplemente como una comunidad inofensiva,
adoradora, evangelizadora y servil. Y para muchos, la iglesia es el edificio, no está mal, pero el lugar donde nos reunimos, el lugar donde cantamos alabanzas, el lugar donde escuchamos predicación y convivimos un poco con otros creyentes. De hecho, en el mundo vemos más o menos 3 modelos de iglesia que se han manifestado a través de los últimos siglos. Y esos 3 modelos de iglesia lo vemos en muchos diferentes. El primer modelo de iglesia, perdón, me hice otra mal aquí ya. El primer modelo de iglesia es el modelo orientado a la experiencia emocional y al liderazgo carismático. Eso es un modelo que vemos en muchos lugares alrededor del mundo. Fue sobre todo exportado por Estados Unidos, ha penetrado Latinoamérica, África, Asia, en muchas partes del mundo y Europa también así existe ese modelo. No es un modelo malo, pero es un modelo que se centra en un pastor carismático, acompañado por un escenario y una banda de alabanzas dinámica, luces, sonido, un servicio muy acogedor diseñado para atraer y motivar a la gente a asistir. Eso es un modelo que vemos en muchas partes del mundo. Hay un segundo modelo, que es más un modelo tradicional. Eso es el modelo litúrgico. Ese modelo, pues lo vemos característico de las tradiciones católicas, ortodoxas y anglicanas. Y en ese modelo, pues la adoración gira en torno al altar y a la celebración de la Eucaristía o la Santa Cena, siguiendo rituales históricos que conectan con la tradición de la iglesia primitiva. Muchos aquí en México han crecido en uno de esos modelos y quizás lo han dejado. Eso es otro modelo muy, muy prevaleciente en muchas partes del mundo. Luego hay un tercer modelo, es el modelo evangélico reformado protestante, donde el púlpito y la predicación expositiva de la palabra ocupan el centro. Aquí la enseñanza bíblica es el pilar de la comunidad y guía para la vida del creyente. Esos 3 modelos son los modelos primordiales que tenemos alrededor del mundo de lo que concebimos cuando hablamos de iglesia. Obviamente los modelos actuales muy claramente no son nada malos. Son modelos que Dios ha ocupado, que sigue ocupando, que nos han bendecido a muchos nosotros. El único detalle es que comparten una cosa en común. Se centran sobre todo en el servicio dominical y le relegan a segundo plano la misión de la iglesia en su entorno local. En lugar de muchas veces ser un cuerpo vivo y transformador, la iglesia suele, un amigo me lo puso así, y parece una palabra quizás un poquito chistosa, pero lo puso así, suelen ser y convertirse en unidades administrativas de servicios litúrgicos. Enfocado en programas y eventos, pero desconectado de su llamado de ser sal y luz en la sociedad. Obviamente nos lleva a una pregunta fundamental. Aunque esos modelos no son falsos, no son malos, nos han bendecido, la pregunta realmente regresa a ser, ¿esta realmente es la iglesia que Jesús soñó e imaginó? Y cuando regresamos al texto bíblico y empezamos a escarbar, nos damos cuenta, y creo que tenía una idea de iglesia radicalmente distinta de las connotaciones modernas que nosotros tenemos por esa palabra iglesia. Muy interesante. Y hoy voy a unos puntos de definición. Muy interesante, en tiempos de Jesús, eclesía no era un término religioso. No se asociaba con templos ni rituales, sino el término eclesía se usaba como la asamblea de ciudadanos que se reunían en decisiones y velar por el bienestar de la ciudad. En las ciudades greco-romanos de aquel tiempo, la eclesía era ese grupo de ciudadanos que se fue convocando para discutir y actuar a favor del bien común de la ciudad.
muy interesante, un equivalente en México moderno, casi podríamos decir, era el COPASI. Lo que la eclesía era en la urbe greco-romano, hoy en día el COPASI, el Consejo de Participación Ciudadano en México, es como el equivalente que tenían allá. Muy interesante ver esas connotaciones. Y la gran pregunta obviamente es, ¿por qué Jesús usó este término y lo sacó del mundo secular para describir su comunidad? ¿Por qué no usó palabras religiosas como templo o sinagoga? Y les invito mucho a hacer su propio análisis. De hecho, quienes quieren les mando un artículo después. Muy interesante ver esa distinción de definiciones, porque cuando yo me fui al seminario teológico me enseñaron a decir, la iglesia es la asamblea de los santos apartados. Y uno dice, ok, entonces obviamente se vuelve una comunidad un poquito apartado del resto del mundo. Pero cuando empiezas a escarbar y ver realmente qué significa la palabra eclesía en su contexto original, es todo al revés. Es la comunidad, la asamblea de los ciudadanos apartados, pero no como para huirse y desencantarse de la ciudad, sino para deliberar cómo podemos bendecir y mejorar los asuntos de nuestra ciudad. Y muy interesante que Jesús ocupa esa palabra para querer describir su comunidad de discípulos. Entonces, no imagino una comunidad encerrada en 4 paredes, sino un pueblo comprometido con el bienestar integral, con el shalom de su entorno. Jesús soñó con una eclesía movida por el Espíritu, comprometido a discipular naciones, sanar, confrontar la injusticia. Eclesía en ese sentido, podríamos realmente, es los que están llamados hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera, para buscar el bien de todo lo que hay en el entorno. La asamblea de convocados y llamados para buscar el reino de Dios en la ciudad. Muchas veces la iglesia la hemos transformado en la asamblea de los feligreses, llamados hacia el culto dentro del templo. La pregunta obviamente es, ¿cómo llegamos de aquí, de esa visión de Cristo, hacia donde estamos con esos 3 modelos primordiales que no son malos, pero quizás no realmente resumen la visión plena, integral que Cristo tenía para ese cuerpo que Él formó? Es interesante ver que con el tiempo el mismo concepto de eclesía cambió. En el siglo IV, eclesía se tradujo al latín, cuando hicieron la traducción a la latina, a la Vulgata, cambiaron y lo pusieron con ese término eclesía, con dioses, y con el tiempo eso se comenzó a referir más al lugar de culto que a la misma comunidad. En el mundo de habla griega se popularizó la palabra kuriake. Y kuriake en griego significa Señor o el lugar del culto. Y eso dio origen a la palabra en inglés church o en alemán Kirche, que viene de esa palabra kuriake. Esa palabra entonces empezó a influir en cómo concebimos a la iglesia y reforzó la idea de la iglesia como un evento al cual asistimos en vez de una comunidad enviada a transformar al mundo. Hoy podríamos decir la mayoría de las iglesias funcionan más como kuriakes que como eclesias. Y cuando mucha gente habla de plantación de iglesias, realmente está hablando de plantación de kuriakes, no de eclesías. La eclesía original no estaba confinado al templo ni a reuniones solamente semanales. Era un movimiento misional llamado a involucrarse a la vida de la ciudad, confrontar la injusticia, reflejar el reino de Dios en la ciudad y tierra. En un sentido, la kuriaka forma parte de la eclesía, no es aparte de la eclesía.
Pero la eclesía es mucho más amplio que la curiaque. La eclesía no puede funcionar sin curiaque. No estoy demonizando a la curiaque, porque se requiere el lugar de encuentro, de enseñanza, de alabanza, de buscar a Dios, de la Santa Cena. Es crucial. Pero la eclesía es muchísimo más que la curiaque. Entonces, ¿qué es la eclesía? ¿Cómo definimos la eclesía? Y quisiera juntarme a ver 3 términos para aterrizar un poquito esa visión de la eclesía. Y la eclesía es una comunidad misional. Es la primera definición de la eclesía. Es como Jesús cuando dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Significa que la iglesia no es un fin en sí misma, sino una comunidad de embajadores del reino llamado a proclamar y encarnar el reino en todos sus ámbitos y reflejar la esencia del reino de Dios en su entorno como siendo embajada del reino. Jesús no vino solamente a rescatar almas sueltas, sino a redimir personas completas, restaurarlas. Incluso hasta quería decir, yo he venido a restaurar todo el cosmos. Uno de los más famosos versículos bíblicos que casi todos conocemos, Juan 3, 16 a 17 dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Dentro del cosmos incluyó a Jean-Luc también, ¿no? Pero muchas veces traducimos este texto casi como, tanto amó Dios a Jean-Luc, tanto amó Dios a Lalo, tanto amó Dios a cada uno de ustedes. Y es cierto. Pero cuando regresas al texto original, el texto es muchísimo más vasto. Y dice, tanto amó Dios al cosmos entero, que dio a su único Hijo, para que todo el orden creado no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al cosmos, sino más bien a salvarlos. Luego Pablo lo amplía esa visión cósmica y dice, porque a Dios le agradó habitar en él, en Jesús, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo shalom mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces a eso llamamos la misión integral, la expansión del reino en todas las dimensiones de la vida humana, tomando en serio tanto la salvación personal que tenemos como la transformación de nuestro entorno. Y precisamente es eso a lo que Jesús llamó a sus discípulos. En otras palabras, la eclesía es la asamblea de seguidores de Jesús, apartado para reflejar el reino y buscar el shalom de la ciudad. Entonces nuestra misión no se agota con realizar cultos dominicales, aunque no dejemos de hacerlo, son sumamente importantes, sino a vivir el evangelio fuera de sus 4 paredes. De hecho, Tertuliano es uno de los padres de la iglesia en el siglo II. Él lo dijo así, la eclesía es el alma de la ciudad, no el apéndice, el alma, la esencia, lo que da vida a la ciudad. Eso es el llamado de la eclesía, dijo Tertuliano. Entonces, eso nos lleva a una reflexión muy profunda. ¿Cómo sería nuestra eclesía si realmente viviéramos como una comunidad misional, siendo embajadores de reconciliación, participando con Dios en la restauración de todas las cosas? Nos lleva a muchas preguntas y los voy a dejar algunas preguntas al final. Pero lo que muy claramente es,
Lo que Cristo nos invita dentro de todo es decir, en vez de invertir todos nuestros recursos en solamente mejorar un aspecto, es la curia, el evento dominical, debemos preguntarnos cómo podemos también dedicar tiempo, esfuerzo, amar, sanar, transformar nuestra propia comunidad. Demostrar el Evangelio con actos de justicia y de amor. En lugar de resignarnos y decir, pues así son las cosas. Nuestro mundo ya está mal. No hay salvación mucho para ella. Yo solamente espero que pues Cristo regresa y me lleve al cielo. O que yo me muera, porque más no puedo hacer. Es realmente cambiar ese enfoque y decir, no, lo poco que tenemos en mano, pues te lo entregamos a ti, a Dios. Y vamos a ver cómo tú los multiplicas, como los 2 peces y los 5 panes, para transformar nuestra ciudad con el poder del Evangelio. Y es la pregunta que Dios nos hace a ti y a mí. ¿Dónde me estás llamando Dios a mí? A usar mis dones, mis recursos, mi tiempo, mi presencia para traer esperanza, justicia y paz a mi ciudad. Porque eso es la iglesia viva y misional. Esa es la iglesia que Jesús soñó. Hay una segunda parte de la iglesia, que es la iglesia como una fuerza transformadora del reino. Es muy interesante que Jesús, la única palabra que él mismo ocupa, la palabra eclesia, aparece en Mateo 16, 18. Él dice, edificaré mi eclesia y las puertas serán contra la eclesia. ¿A qué se refiere Cristo cuando hace ese pronunciamiento? Pues significa en un sentido, muchas veces lo tenemos al revés. Tenemos, aquí es el mundo malo y nosotros estamos dentro de la iglesia y tenemos que defendernos de los ataques que vienen del mundo malo para querer influirnos, seducirnos, manipularnos y abaratarnos. Pero en vez dice aquí, no, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muy importante tener en mente entonces, no está diciendo que la iglesia tiene que ser una estructura defensiva, de protegerse de las cosas del mundo, sino más bien tiene que ser una estructura ofensiva, porque ¿quién no va a prevalecer? ¿Cuáles puertas no van a prevalecer? Las puertas de Hades no van a prevalecer. ¿Y cuáles son las puertas en la antigüedad? También un punto muy importante a tomar en cuenta, porque en el mundo antiguo las puertas de una ciudad representaban el centro de poder. Si tú vas a la antigüedad, empiezas a leer, incluso en las mismas escrituras lo puedes ver, es en las puertas de la ciudad, ahí se tomaban decisiones políticas, estratégicas y judiciales. Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no resistirán, está declarando que su iglesia desafiará estructuras corruptas, injustas que gobiernan a esas ciudades frágiles. Y nos muestra que el Evangelio del Reino no solo es un mensaje espiritual, aunque también lo es, sino que es una proclamación que transforma todas las esferas de la vida, familiar, social, política y cultural. Entonces, por eso la iglesia primitiva, por supuesto, fue perseguido. No solo por predicar Jesús como Salvador, sino porque desafiaban el statu quo económico, social y político de su tiempo. Ellos, en contraste de muchas otras personas en el Imperio Romano, sí se cuidaban de los huérfanos, de las viudas, en un mundo donde solo los fuertes sobrevivían. Ellos sí buscaban, de hecho, a rescatar a los esclavos. Cuando había epidemias, ellos se metían dentro de las ciudades para cuidar a los enfermos, mientras todos los demás huían de las ciudades. Ellos rompían barreras sociales, uniendo judíos, gentiles en una comunidad igualitaria. Ellos buscaban romper con esos esquemas de que si tú eres nacido de esa cultura, ese trasfondo, eres mejor que el otro. No, entre ustedes no debería haber hombre ni mujer, ni griego, ni judío, ni amo, ni esclavo.
se negaban a reconocer a César como el Señor Supremo. Y eso les causó muchos problemas. Porque ¿qué decía César en su momento, en el Imperio Romano? Pueden adorar a cualquiera que ustedes quieren adorar. Somos un pluralismo de religiones aquí, pero todos tienen que doblar la rodilla y adorar al emperador. ¿Y qué decían los cristianos? No vamos a hacer eso. Porque el verdadero César no es el que está sentado en el trono de Roma. El verdadero César es Jesucristo resucitado de los muertos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Entonces obviamente denunciaban la corrupción y proclamaban ahí el señorío de Jesús. Eso claramente creó choques y creó resistencia. Porque traer shalom, permitir que la vida de la presencia de Dios transforma las áreas de toda la sociedad, eso irrumpe. Y entonces, en resumen, la iglesia pues fue perseguida por ser esa fuerza transformadora del reino. Una fuerza activa que buscó cambiar el mundo con los valores del reino de Dios. El último característica de esa iglesia es la iglesia como un movimiento de discipulado. Jesús dejó a sus discípulos toda una misión muy clara. Y dijo en Mateo 28 y luego en Mateo 22, y dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado hacer. ¿Y qué nos enseñó a obedecer Jesús? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El libro de Hechos, las epístolas del Nuevo Testamento, muestran cómo los primeros cristianos ahí entendieron bien ese encargo. Entonces salieron a fundar comunidades discipuladoras, y eso vieron como su razón de ser. Se reunían para adorar, pero no solo para eso, también se reunían para enseñarse mutuamente el camino de Jesús, cómo animarse a vivir el carácter de Cristo día al día en sus relaciones, en su entorno. Trataron de seguir a Jesús en todas las áreas de su vida, transformando su manera, su chip, su forma de pensar, de relacionarse, de amar. Formaron líderes que también iban a llevar el evangelio a nuevas regiones y culturas, y confrontaban las estructuras, ideologías que eran contrarios a los valores del reino de Dios. Y si la cultura dice no hagas eso, y ellos sentían Cristo nos dijo que teníamos que hacer, lo vamos a hacer. Lamentablemente muchas veces el discipulado hoy se ha reducido a asistir a un estudio bíblico. No está mal, pero va mucho más allá. El verdadero discipulado no es adquirir conocimiento bíblico, sino aprender a vivir como Jesús en cada aspecto de la vida. Modelar cómo se vive el reino en mi familia, en mi trabajo, en mi cultura, en la política. Entonces, cualquiera que empieza a reducir el evangelio a un escape espiritual, pues ya estoy salvo y voy a ir con Cristo después de que muero, pues deja de lado del mandato de discipular a las naciones. Como hemos visto, Dios ama ese mundo, ese cosmos. Se preocupa por todas sus dimensiones y nos llama a discipular, transformar, influir, modelar, para que las naciones puedan vivir con un nuevo paradigma de shalom. Eso no es distinto que lo que vimos ya en Éxodo, ¿no? Ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes, reflejando el shalom ante las naciones. La misma cosa, el mismo llamado sigue para la iglesia. Y entonces dijo, ahí es la estrategia de cómo lo van a hacer, para expandir esa visión del reino. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces primero en Jerusalén empezamos a discipular quienes están más cerca de nosotros, nuestra familia, los amigos, el círculo inmediato, enseñándolos no solo en teoría, sino a la vida de Cristo. Luego voy a Judea,
Y ahí discipulamos nuestra comunidad, compartiendo el evangelio en nuestros vecindarios, espacios de trabajo, escuelas y relaciones sociales. Pues luego voy a Samaria y ya se empieza a complicar el asunto, ¿no? Porque en Samaria pues tengo que ir a territorios muy incómodos, territorios que son distintos a mí, ¿no? Donde muchas veces hay tensiones y prejuicios. Así como los judíos evitaban los samaritanos, el discipulado nos reta a romper barreras culturales y llevar el evangelio a quienes consideramos distintos. El teólogo Dietrich Bonhoeffer lo dijo de esa forma: la iglesia solo es iglesia si existe para el otro, para el que es distinto a mí. Entonces finalmente dice hasta los confines de la tierra. Entonces el discipulado no se detiene con nuestra cultura o en nuestro contexto, sino que nos llama a llevar las buenas nuevas a otras naciones, pueblos, extendiendo la misión de Dios hasta donde haya seres humanos necesitados de restauración. Obviamente no fue fácil cuando los discípulos escucharon eso, porque ninguno de los lugares que Jesús los envió a hacer prometía ser sencillo. Y por eso antes de partir, Jesús les recordó de una promesa muy clave y les dije: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y además les advirtió de no hacerlo a solos y dijo: permanezcan en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene del poder del cielo. No solamente los envió como ovejas entre lobos, también les dio el poder del Espíritu para fortalecerlos, para darles valentía, para testimoniar y testificar a Cristo en esa ciudad compleja. Como vimos entonces a través de toda esa serie, el propósito de la iglesia, el propósito del pueblo de Dios, no es simplemente reunirnos para juntarnos en un culto, aunque también es importante, sino para avanzar el plan redentor de Dios para nuestras ciudades frágiles. Obviamente la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿confiamos en aquel que nos respalda con toda autoridad en el cielo y en la tierra? Dijo: no se vayan en su propia, sino toda la mía está con ustedes. ¿Realmente creemos en eso? Muy difícil, obviamente. Pero el mismo espíritu que llenó los discípulos de antes es el mismo espíritu que nos quiere empoderar para ser testigos de ese reinado aquí en la tierra hoy y ahora. Es el verdadero llamado aquí de la iglesia: ser un movimiento de discipulado que transforma el mundo. Entonces, en un sentido, resumiendo eso, la iglesia, la identidad de la iglesia que Jesús soñó, es una comunidad misional que no espera a la gente, sino sale en el poder del Espíritu para encarnar y proclamar el evangelio en cada rincón de la sociedad. Es una fuerza que transforma, que confronta estructuras de maldad. Las puertas del Hades no resistirán, sean espirituales, políticas, económicas, y se atreve a cambiar la historia con la fuerza del amor y de la justicia. Es un movimiento discipulador que forma personas con el carácter de Cristo, multiplica discípulos para que esas buenas nuevas del reino y la plenitud del Shalom se multipliquen, se reproducen y alcancen al mundo entero. Entonces, sin duda, obviamente, transformar ciudades, como vemos, impactar nuestras naciones, a nuestro México querido y lindo, no es fácil. Salir de la comunidad, enfrentar oposición y pagar un precio. No hay de otra. Si uno realmente quiere ser discípulo, de eso se trata, y el mismo Jesús lo dice. Si quieres seguirme, tienes que contar el costo, porque hay un precio. Pero también su promesa es muy clara. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No tenemos que subestimar el llamado de Dios, ni reducir el evangelio. Él quiere que toda la creación sea restaurada y nos ha enviado como embajadores de reconciliación. Entonces, cuando Jesús resucitó, regresando a ese versículo que empezamos al principio, los ángeles confrontaron a los discípulos que se quedaron mirando al cielo cuando Él ya va ascendiendo. Y dos ángeles vienen y le dicen: ¿por qué están aquí? ¿Parados? ¿Mirando al cielo? El mensaje era claro e implícito: no se queden inmóviles,
Hay una misión que cumplir. Y eso es la exhortación también para nosotros hoy. ¿Piensan que mi misión, dice Jesús, piensan que mi misión es imposible en sus ciudades frágiles? Pues no se queden mirando al cielo, esperando que ahí viene. Pónganse en la brecha. Salgan, involúcrense, disipulen, transformen. Vayan en mi autoridad, con mi espíritu, porque yo estoy ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa vida de Cristo está en nosotros y su poder nos capacita para enfrentar la oscuridad, no para huir de ella. Y de esa forma realmente si aceptamos ese llamado de la esencia de la iglesia, realmente podemos ser gente que logra cubrir esa brecha entre la ciudad frágil y la ciudad Shalom. Y Cristo dice, realmente no hay plan B. Ustedes son mi plan. Ese es nuestro llamado. Sí pesa, pero al mismo también dice es ligero, porque voy con ustedes. No van en su propia autoridad, van con la mía. No van en su propia fuerza, van con mi espíritu. Y estaré con ustedes. Y si ustedes se animan en esas comunidades, no serán solamente unidades administrativas de servicios litúrgicos. Serán realmente eclesías, asamblea de seguidores de Jesús, apartados, enviados para reflejar el reino en la ciudad, mientras buscan el shalom de la ciudad. Eso es esa visión que vimos ahorita en esos últimos 4 domingos. Y da esa visión panorámica de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y lo hermoso es, Dios sigue escribiendo su historia aquí en la tierra. No nos ha abandonado. Pero Dios sigue buscando gente que dice, yo quiero inscribirme en tu historia y formar parte y ayudarte a escribir tu historia. Y que mi historia personal forme parte de tu historia más grande. Úsame. Llévame.